Tema 15. Delitos de daños. Primera parte. Daños en propiedad ajena. Apartado 1. Tipo básico. Se castiga en el artículo 263.1 con la pena de multa de 6 a 24 meses, atendidas la condición económica de la víctima y la cuantía del daño, el causar daños en propiedad ajena, no comprendidos en otros títulos de este código si la cuantía del daño causado es superior a 400 euros. El precepto tiene carácter general y aplicación subsidiaria. Recoge los daños causados en propiedad ajena que no estén recogidos en otros preceptos del Código Penal que tendrán la consideración de ley especial respecto a este delito. Sujeto activo puede ser cualquiera, excepto el propietario del bien, quien causa daños en una propiedad ajena. Sujeto pasivo es el propietario del bien. El objeto material del delito puede ser un bien mueble o inmueble valorable económicamente que puede dañarse, deteriorarse o destruirse de forma total o parcial, y quedan excluidas las cosas que no tienen valor económico. Si se daña una cosa que no tiene valor, la conducta será impune. La conducta típica consiste en causar daños. Dañar equivale a deteriorar, alterar, menoscabar una cosa, su destrucción o inutilización. El daño consistirá en la alteración, destrucción, deterioro o inutilización de una cosa o bien de propiedad ajena. Los daños en bienes propios no son constitutivos de delito, excepto los daños en cosa propia de utilidad social tipificados en el artículo 289. Además, el valor de los daños causados debe de exceder de 400 euros para constituir el tipo básico del delito. Puede cometerse por acción u omisión si el sujeto no evita los daños teniendo obligación de hacerlo. No es necesario que se produzca un perjuicio para apreciar el delito. Una cuestión que se plantea en la doctrina es la de si para constituir este delito el daño debe afectar a la sustancia de la cosa o es suficiente con que el daño afecte a la utilidad de ésta. La posición mayoritaria en la doctrina considera que para configurar el delito de daños es suficiente con que afecte al uso al que originariamente estaba destinada la cosa o el bien, mientras que otros autores consideran que también debe afectar a la sustancia de la cosa o bien. La consumación del delito acontece cuando se produce el deterioro de la propiedad o cosa ajena, la destrucción, alteración o inutilización. Es necesario que los daños sean susceptibles de una valoración económica, por lo que no se incluyen los daños morales. Si los daños no fueran evaluables económicamente, la conducta no sería constitutiva de delito. El Código exige que los daños sean superiores a 400 euros para que la conducta sea subsumible en el tipo básico del delito. Cabe la tentativa si el sujeto, a pesar de haber intentado causar daños en propiedad ajena, no lo consigue, ni altera, ni destruye, ni inutiliza la cosa u objeto. El delito se puede cometer de forma dolosa en la que existe el ánimo de dañar un bien mediante su destrucción, deterioro, menoscabo o inutilización. No se exige la concurrencia en el sujeto activo de ánimo de lucro. Veamos un ejemplo. Pascual comenzó una discusión con un individuo no identificado que se acababa de bajar de su vehículo y no le daba dinero por cuidárselo. Cuando la persona propietaria del vehículo abandonó el lugar, Pascual, con la intención de causar un perjuicio en la propiedad, arrancó una señal de tráfico valorada en 152 euros, propiedad del Ayuntamiento de Madrid. Rompió el espejo delantero izquierdo al arrancarlo del Opel Astra, propiedad de doña Carlota, valorándose los daños en 180 euros, y el retrovisor del vehículo BMW 320. Los daños causados en este último vehículo ascendieron a 354 euros y 414 la mano de obra. Se condenó por un delito de daños. Se podría apreciar la causa de justificación de cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.
Subapartado 2. Supuestos agravados. En el artículo 263.2 se impondrá la pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses si los daños se causan concurriendo alguno de los siguientes supuestos. 1. Que se realicen para impedir el libre ejercicio de la autoridad o como consecuencia de acciones ejecutadas en el ejercicio de sus funciones. Bien se cometiere el delito contra funcionarios públicos, bien contra particulares que como testigos o de cualquier otra manera hayan contribuido o puedan contribuir a la ejecución o aplicación de las leyes o disposiciones generales. La redacción de esta agravante no es afortunada porque dice los daños contra funcionarios públicos o particulares y parece que los daños deban realizarse en su persona y debe entenderse que los daños se realicen contra sus bienes. 2. Que se cause por cualquier medio infección o contagio de ganado. El término ganado, según la definición de la RAE, se aplicaría al conjunto de bestias que se apacientan y andan juntas, comprende el ganado ovino, caprino, caballar, mular, asnal, vacuno y porcino. De acuerdo con esta definición, quedarían fuera de esta gravación los daños causados por infección o contagio a las aves y a los peces. Parte de la doctrina sería partidaria de no ceñirse literalmente al sentido gramatical de la palabra ganado, interpretándola como comprensiva de todos los animales. Sin embargo, esa interpretación extensiva podría considerarse contrarreo, pero no sería contraria al principio de legalidad si la voluntad del legislador hubiera sido la de incluir a todos los animales que se crían para su comercialización. Si no se admite esta interpretación, a la infección de cerdos en una granja se le aplicaría esta gravación. Sin embargo, si la infección se causa en una granja de aves, no se aplicaría y se castigaría con la pena del tipo básico de daños. 3. Que se empleen sustancias venenosas o corrosivas. 4. Que afecten a bienes de dominio o uso público o comunal. Entre los bienes de dominio o uso público o comunal estarían los edificios públicos, los autobuses urbanos, trenes, farolas de alumbrado público, las carreteras, los montes, las cabinas de teléfonos, etc. Veamos un ejemplo. Tomás, con la intención de causar un quebranto a la propiedad ajena, abrió la tapa de un contenedor de papel y utilizando un mechero le prendió fuego. A continuación se aproximó a un contenedor de papel e hizo lo propio con el mismo mechero. Estos dos contenedores quedaron calcinados en pocos minutos. Se le condenó como autor de un delito de daños sobre bienes de uso público o comunal cometido mediante incendio. 5. Que arruinen al perjudicado o se le coloque en grave situación económica. Aquí se plantea la cuestión de si para aplicar esta circunstancia agravante se requiere un elemento subjetivo del injusto, que los daños se causan con la finalidad de arruinar al perjudicado o dejarlo en una grave situación económica, o si por el contrario para su apreciación se tendrá en cuenta únicamente la producción de las consecuencias indicadas, por lo que no sería necesaria una especial intención del sujeto activo, sino la producción del resultado. Y 6. Que se hayan ocasionado daños de especial gravedad o afectado a los intereses generales. Subapartado 3. Delito leve. Si la cuantía del daño causado no excediera de 400 euros, se impondrá la pena de multa de 1 a 3 meses. Veamos un ejemplo. Edmundo embadurnó con pintura la fachada de la casa de Cecilia, cuya reparación consistió en la limpieza de la misma mediante la aplicación de decapante y un chorro de agua a presión, valorada en 390 euros, sin afectar a la estructura física de la pared. Edmundo fue condenado como autor responsable de un delito de daños leves. Apartado 2. Daños en sistemas informáticos. Subapartado 1. Apartado 2. Daños en sistemas informáticos. Subapartado 1. Daños a los datos informáticos, programas informáticos o a documentos electrónicos.
En el artículo 264.1 se castiga al que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave, borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese o hiciese inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos cuando el resultado producido fuera grave, con la pena de prisión de 6 meses a 3 años. Es una ley penal en blanco, por lo que hay que acudir a normas extrapenales para conocer el contenido de datos informáticos, programas informáticos y documentos electrónicos. Se recoge el denominado sabotaje informático, que consiste en la destrucción o inutilización del soporte del ordenador para que no se pueda acceder a la información procesada o almacenada en el mismo. Se incluyen la destrucción, inutilización o incapacitación de los sistemas informáticos, de los datos o información contenida, transferida o transmitida en los mismos, las funciones de procesamiento y tratamiento realizadas mediante la utilización de medios lógicos, informáticos o telemáticos, o con el abuso de los equipos físicos que permiten el acceso a los sistemas o datos. Sujeto activo y pasivo puede ser cualquiera. El objeto material del delito está constituido por los datos, programas o documentos electrónicos y los sistemas informáticos que integran los elementos lógicos, que es el software de un sistema informático. El hardware estaría constituido por los elementos materiales o físicos del ordenador. En cuanto a los elementos del delito, 1. La conducta típica puede revestir varias modalidades alternativas: borrar, dañar, deteriorar, alterar, suprimir o impedir el acceso a los datos o programas informáticos o documentos electrónicos. 2. Que los daños se causen por cualquier medio, rompiendo el ordenador o soporte donde están los datos, que son los medios físicos, como introduciendo virus u otros elementos que afecten al sistema operativo del ordenador. Estos son medios lógicos. Los medios o procedimientos utilizados tienen que ser idóneos para afectar a los datos, programas informáticos o documentos electrónicos. 3. Sin autorización, lo que significa que si se autorizan, la conducta no será típica. 4. De manera grave. La gravedad de la acción se determina según lo recogido en la sentencia del Tribunal Supremo 91/2022, que establece que por el daño funcional que el comportamiento genere. Según la circular 3/2017 de la Fiscalía General del Estado, se considerarán graves todas aquellas acciones ilícitas que tuvieran trascendencia significativa o generaran consecuencias apreciables en datos, programas informáticos o documentos electrónicos o en los intereses en juego. Para apreciar la gravedad de la acción, uno de los elementos a tener en cuenta es si los datos, archivos, documentos, etc. son recuperables o no, de tal forma que se podrá considerar que si existe copia de seguridad, los daños no son graves, y asimismo habrá que tener en cuenta si los datos eran recuperables o no, así como la facilidad o dificultad de conseguirlo. Si la conducta no fuera grave, la acción no sería típica. 5. Que el resultado sea grave. En la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 23/2017 recoge que el resultado grave de los daños causados en los datos informáticos deberá ser estimado caso por caso, atendiendo a criterios que permitan apreciar esa gravedad. Criterios como puede ser la posibilidad o no de recuperar los datos informáticos, la pérdida definitiva de los mismos o la posibilidad de recuperación. Y en este último caso, el coste económico de la reparación del daño causado, la complejidad técnica de los trabajos de recuperación, la duración de las tareas de recuperación, el valor del perjuicio causado al titular de los datos, bien como lucro cesante o como daño emergente.
La sentencia del Tribunal Supremo 91/2022 estima que la gravedad típica se alcanza cuando es posible recuperar la operatividad del sistema o cuando su recomposición es difícilmente reversible sin notables esfuerzos de dedicación técnica y económica. Si el resultado no fuera grave, la conducta no sería típica. La conducta y el resultado tienen que ser graves. En el precepto no se recogen los criterios para determinar la gravedad de la conducta y del resultado, que habrá de hacerse en cada caso concreto. Y 6. Que se causen los daños a datos informáticos o a programas informáticos o a documentos electrónicos ajenos. Si fueran propios, la conducta no sería constitutiva de delito. Veamos un ejemplo. Teodora trabajó para una empresa dedicada a la venta mayorista a distribuidores del mercado, tanto nacional como internacional, de artículos informáticos e impresoras 3D. La empleada, sabiendo que iba a ser despedida, borró todos los archivos informáticos que contenían toda la información de ventas, productos y clientes de la zona de Portugal, archivos que pertenecían a la empresa, que resultaba determinante para el ejercicio de su labor comercial en tal zona. Se trató de una definitiva eliminación digital de los datos informáticos, cuya pérdida no fue susceptible de recuperación y hubo de reiterarse la actuación mercantil y administrativa que permitió su acumulación por espacio de varios meses. Borrado total que lo hace irreversible, no existiendo copias de seguridad. Teodora fue condenada por un delito de daños informáticos. La consumación se produce cuando se causa un daño grave. Es un delito de resultado. Es posible la tentativa, que podría apreciarse cuando se realiza la conducta típica, pero se pueden recuperar los datos porque existe una copia de seguridad. Otros autores consideran que la tentativa podría apreciarse en los casos en los que la voluntad del sujeto es destruir los datos y todas las copias de seguridad, y esto no se produce por causas ajenas a la voluntad del sujeto. Mientras que otro sector doctrinal estima que la apreciación del delito consumado o en grado de tentativa dependerá o estará en función del tiempo que se tarde en recuperar los datos y la perturbación que en su utilidad origine a su propietario. Estas posturas establecen la consumación del delito de acuerdo con la diligencia del sujeto pasivo y no con el hecho en sí mismo realizado, la eliminación de los datos, lo que constituye un error. La consumación no puede hacerse depender de la existencia o no de las copias de seguridad, y esta consideración debe tenerse en cuenta para determinar el perjuicio o bien la gravedad del resultado. Veamos otro ejemplo. Luis, durante varios años empleado de la oficina del registro de la propiedad, mantenía una estrecha relación de amistad y confianza con el registrador. Las relaciones de amistad desaparecieron. El registrador limitó el acceso de Luis al programa informático del registro. Ese mismo día, Luis entró en su ordenador y procedió a borrar de su ubicación en la carpeta escritorio 54 carpetas del registro que contenían 1074 archivos informáticos de los que no existía copia de seguridad. El sistema operativo guardó los archivos automáticamente en la papelera de reciclaje, de donde pudieron ser rescatados por el informático de la oficina, lo que evitó in extremis la pérdida definitiva de dichos archivos. El resultado no fue grave porque los archivos se recuperaron de la papelera de reciclaje y por ese motivo no se le condena por el delito de daños informáticos. En cuanto a los supuestos agravados, se recogen en el artículo 264.2. Se castiga con la pena de prisión de 2 a 5 años y multa del tanto al décuplo del perjuicio ocasionado 1. Si se hubiese cometido en el marco de una organización criminal. No se menciona el grupo criminal, por lo que la agravación se circunscribe únicamente a las organizaciones criminales. 2. Haya ocasionado daños de especial gravedad o afectado a un número elevado de sistemas informáticos.
En la primera de las conductas, los daños ocasionados tienen que revestir una gravedad superior a la necesaria para integrar el tipo básico. La segunda conducta se refiere a un ataque masivo. 3. Si el hecho hubiera perjudicado gravemente el funcionamiento de servicios públicos esenciales o la provisión de bienes de primera necesidad. No se recoge cuáles son los servicios públicos esenciales, pero podrían considerarse como tales los servicios de comunicaciones, de electricidad, de salud, que deberán determinarse por la jurisprudencia, igual que el contenido que debe darse a la provisión de bienes de primera necesidad, entre los que se pueden incluir los alimentos, medicamentos y todos aquellos considerados imprescindibles para subsistir o atender a las necesidades básicas. 4. Que los hechos hayan afectado al sistema informático de una infraestructura crítica o se hubiera creado una situación de peligro grave para la seguridad del Estado de la Unión Europea o de un Estado miembro de la Unión Europea. A estos efectos se considerará infraestructura crítica un elemento, sistema o parte de este que sea esencial para el mantenimiento de funciones vitales de la sociedad, la salud, la seguridad, la protección y el bienestar económico y social de la población, cuya perturbación o destrucción tendría un impacto significativo al no poder mantener sus funciones. Y 5. Que el delito se haya cometido utilizando alguno de los medios a los que se refiere el artículo 264 ter. Los medios recogidos en el artículo 264 ter son los siguientes: un programa informático, una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares. Se trata de conductas que constituyen actos preparatorios de un delito informático. En cuanto a la agravación de segundo grado, se recoge en el segundo párrafo del artículo 264.2 que podrá imponerse la pena superior en grado si los hechos hubieran resultado de extrema gravedad. Y respecto de supuestos hiperagravados, se recogen en el artículo 264.3, estableciendo que las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán en sus respectivos casos en su mitad superior cuando los hechos se hubieran cometido mediante la utilización ilícita de datos personales de otra persona para facilitarse el acceso al sistema informático o para ganarse la confianza de un tercero. Subapartado 2. Obstaculizar o interrumpir el funcionamiento de sistemas informáticos. En el artículo 264 bis se castiga con la pena de prisión de 6 meses a 3 años al que sin estar autorizado y de manera grave obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático ajeno: a. Realizando alguna de las conductas a las que se refiere el artículo anterior. B. Introduciendo o transmitiendo datos. O C. Destruyendo, dañando, inutilizando, eliminando o sustituyendo un sistema informático, telemático o de almacenamiento de información electrónica. Sujeto activo y pasivo pueden ser cualquiera y el objeto material del delito está constituido por los sistemas informáticos ajenos. Los elementos del delito son los siguientes. 1. En la conducta típica recoge dos comportamientos alternativos. Consiste en obstaculizar o interrumpir el funcionamiento de un sistema informático con alguna de las modalidades de llevar a cabo la acción que se recogen también de forma alternativa. A. Borrar, dañar, deteriorar, alterar, suprimir o hacer inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos. B. Introduciendo o transmitiendo datos. C. Destruyendo, dañando, inutilizando, eliminando o sustituyendo un sistema informático, telemático o de almacenamiento de información electrónica. 2. Se lleva a cabo la acción sin estar autorizado y si se está autorizado la conducta no es típica.
3. Que se realice de manera grave. La acción será grave si afecta realmente y de forma significativa a la funcionalidad del sistema atacado, lo que tendrá que determinarse en el caso concreto. Si no concurren estos requisitos, la conducta no es típica. Si la acción se realiza en un sistema informático propio, la conducta es atípica. La conducta tiene que realizarse con dolo directo. La consumación tiene lugar cuando se obstaculiza o se interrumpe el funcionamiento de un sistema informático. Es un delito de resultado y es posible la tentativa. En cuanto a los supuestos agravados, son los siguientes. 1. Si los hechos hubieran perjudicado de forma relevante la actividad normal de una empresa, negocio o de una administración pública. Se castiga con la pena del tipo básico en su mitad superior, pudiéndose alcanzar la superior en grado. 2. Si en los hechos concurre alguna de las circunstancias del apartado 2 del artículo anterior. Se castiga con la pena de prisión de 3 a 8 años y multa del triplo al décuplo del perjuicio ocasionado. Y 3. Si los hechos se hubieran cometido mediante la utilización ilícita de datos personales de otra persona para facilitarse el acceso al sistema informático o para ganarse la confianza de un tercero. Se impondrán las penas previstas en los apartados anteriores en su mitad superior en sus respectivos casos. Subapartado 3. Facilitar instrumentos para la comisión de delitos informáticos. En el artículo 264 ter se castiga con la pena de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 3 a 18 meses al que sin estar autorizado produzca, adquiera para su uso, importe o de cualquier modo facilite a terceros con la intención de facilitar la comisión de alguno de los delitos a que se refieren los dos artículos anteriores. A. Un programa informático concebido o adoptado principalmente para cometer alguno de los delitos a que se refieren los dos artículos anteriores. O B. Una contraseña de ordenador, un código de acceso a datos similares que permitan acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de información. Sujeto activo y pasivo pueden ser cualquiera. Se castiga en este delito la conducta de los hackers que realizan ataques a los sistemas informáticos. La conducta típica recoge dos supuestos, si es para uso propio o para facilitar a terceros, y varias acciones de forma alternativa. Se construye como un tipo mixto alternativo que distingue por una parte la producción o adquisición para uso propio y por otra la importación u otro modo de adquisición para facilitar a otras personas un programa informático concebido o adaptado para cometer alguno de los delitos informáticos. O bien facilitar una contraseña de ordenador, un código de acceso a datos similares que permitan acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de información. El tipo recoge un elemento subjetivo del injusto, que es la acción que se realiza con la intención de facilitar la comisión de alguno de los delitos informáticos. Además, se exige que la conducta se realice sin estar autorizado. Si el sujeto tiene autorización, la conducta no sería típica. Es una conducta dolosa que debe realizarse con dolo directo. La consumación del delito se produce en el momento en el que se adquiere o se importa un programa informático o una contraseña o un código de acceso a un sistema informático con la intención de cometer un delito informático. No es necesario que se realice el delito informático para que se consume este delito. Se trata de un delito de simple actividad, de resultado cortado, que anticipa la intervención penal al castigar la realización de conductas dirigidas a facilitar la comisión de un delito informático. Es posible también la tentativa. Si el autor de este delito realiza un delito informático, se apreciará un concurso medial de delitos. En cuanto a la responsabilidad de las personas jurídicas, el artículo 264 quater dispone que cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrán las siguientes penas.
A. Multa de 2 a 5 años o del quíntuplo a 12 veces el valor del perjuicio causado, si resulta una cantidad superior cuando se trata de delitos castigados con una pena de prisión de más de 3 años. Y B. Multa de 1 a 3 años o del triple a 8 veces el valor del perjuicio causado si resulta una cantidad superior en el resto de los casos. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces o tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras B a la G del apartado 7 del artículo 33. Apartado 3. Daños a bienes afectos a las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad. Se castiga en el artículo 265 con la pena de prisión de 2 a 4 años al que destruyere, dañare de modo grave o inutilizare para el servicio, aun de forma temporal, obras, establecimientos o instalaciones militares, buques de guerra, aeronaves militares, medios de transporte o transmisión militar, material de guerra, aprovisionamiento u otros medios o recursos afectados al servicio de las Fuerzas Armadas o de las fuerzas y cuerpos de seguridad si el daño causado excediere de 1.000 euros. De acuerdo con este precepto, que se aplica en los casos que el valor de los daños excede de 1.000 euros, si el daño a los bienes afectos a las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad no excede de 1.000 euros y supera los 400 euros, se aplica el tipo básico del delito de daños. Si los daños son inferiores a 400 euros, serán constitutivos de un delito leve de daños. El objeto material del delito son bienes que están al servicio de las Fuerzas Armadas o de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero no es necesario que sean de su propiedad. Los daños recaen sobre obras, establecimientos o instalaciones militares, buques de guerra, aeronaves militares, medios de transporte o transmisión militar, material de guerra, aprovisionamiento u otros medios o recursos afectos al servicio de las Fuerzas Armadas o de las fuerzas y cuerpos de seguridad. La conducta típica prevé 3 modalidades alternativas de acción. 1. Destrucción. 2. Dañar de forma grave. 3. Inutilizar para el servicio bien con carácter permanente o temporal. Los daños ocasionados deben superar el valor de 1.000 euros para que sean constitutivos de este delito. La conducta se realiza con dolo directo. La conducta se consuma cuando se causan los daños por cualquiera de los 3 medios indicados y en bienes, medios o recursos afectos al servicio de las Fuerzas Armadas o de las fuerzas y cuerpos de seguridad y su valor es superior a los 1.000 euros. Apartado 4. Daños ocasionados mediante incendios, explosiones o utilizando otro medio de potencia destructiva o poniendo en peligro la vida o la integridad de las personas. Subapartado 1. Tipo básico. En el artículo 266.1 se castiga con la pena de prisión de 1 a 3 años al que cometiere los daños previstos en el apartado 1 del artículo 263 mediante incendio o provocando explosiones o utilizando cualquier otro medio de similar potencia destructiva o que genere un riesgo relevante de explosión o de causación de otros daños de especial gravedad o poniendo en peligro la vida o la integridad de las personas. La conducta típica consiste en causar los daños tipificados en el artículo 263.1 mediante una de las 4 modalidades que se recogen de forma alternativa. A. Originando un incendio. B. Provocando explosiones. O C. Utilizando otro medio de semejante potencia destructiva a las anteriores. O D. Poniendo en peligro la vida o la integridad de las personas. Se tipifica un tipo agravado de los daños genéricos recogidos en el artículo 263.1, estableciendo la agravación de forma alternativa. Por una parte, atendiendo a los medios utilizados para causar los daños recogidos en los 3 primeros supuestos, por la potencialidad destructiva que tienen, y por otra parte, atendiendo al resultado causado si han puesto en peligro la vida o la integridad de las personas.
En estos casos se protege el patrimonio y también la vida e integridad por el peligro que se crea para estos bienes con la realización del delito de daños. La conducta se realiza de forma dolosa con dolo directo. La consumación se produce cuando se causan los daños con un incendio o se provoca una explosión, o se utiliza otro medio de potencia destructiva o se pone en peligro la vida o la integridad de las personas. Veamos un ejemplo. Julio, Leandro y Flor prendieron fuego en días sucesivos y en distintas localidades a varios vehículos de motor. Fueron declarados autores de un delito continuado de daños causados mediante incendio del artículo 266.1. Subapartado 2. Supuestos agravados. 1. En el artículo 266.2 se castiga con la pena de prisión de 3 a 5 años y multa de 12 a 24 meses al que cometiere los daños previstos en el apartado 2 del artículo 263 en cualquiera de las circunstancias mencionadas en el apartado anterior. Y 2. Los daños previstos en los artículos 265, 323 y 560 en cualquiera de las circunstancias mencionadas en el apartado 1 del presente artículo. Se recoge en el artículo 266.3 y se castiga con la pena de prisión de 4 a 8 años. Son los daños causados a los bienes de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad en archivos, bibliotecas, registro, museo, centro docente, gabinete científico, bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural, monumental o yacimientos arqueológicos, líneas o instalaciones de telecomunicaciones, correspondencia postal, vías férreas, grave daño a la circulación ferroviaria, conducciones o transmisiones de agua, gas o electricidad ocasionados mediante incendio, explosiones o utilizando otro medio de potencia destructiva o poniendo en peligro la vida o la integridad de las personas. Subapartado 3. Supuestos hiperagravados. En el artículo 266.4 se recogen dos supuestos. 1. En cualquiera de los supuestos previstos en los apartados anteriores, cuando se cometieren los daños concurriendo la provocación de explosiones o la utilización de otros medios de similar potencia destructiva y además se pusiera en peligro la vida o integridad de las personas. La pena que se impondrá será la que corresponda en cada caso en su mitad superior para cada uno de los tres primeros apartados del artículo 266. Para apreciar la agravación se requiere que la ejecución de los daños se realice con alguno de los medios empleados y además que se haya puesto en peligro la vida o integridad de las personas. Y 2. En caso de incendio será de aplicación lo dispuesto en el artículo 351. La pena prevista en el artículo 351 para los que provocaren un incendio que comporte peligro para la vida o integridad física de las personas es prisión de 10 a 20 años. No obstante, los jueces y tribunales podrán imponer la pena inferior en grado en atención a la menor entidad del peligro causado y otras circunstancias que pudieran concurrir en el hecho. Apartado 5. Daños por imprudencia grave. En el artículo 267, párrafo primero, se castigan con la pena de multa de 3 a 9 meses, atendiendo a la importancia de los daños causados por imprudencia grave, si la cuantía es superior a 80.000 euros. La cuantía establecida constituye una condición objetiva de punibilidad. Los daños ocasionados por imprudencia leve son atípicos. En cuanto a la perseguibilidad, en el párrafo segundo del artículo 267 se dispone que las infracciones a que se refiere este artículo solo serán perseguibles previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. El Ministerio Fiscal también podrá denunciar cuando aquella sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida.
Y respecto del perdón de la persona agraviada, en el párrafo tercero del artículo 267 se recoge que en los daños por imprudencia grave el perdón del ofendido extingue la acción penal. Apartado 6. Disposiciones comunes a los delitos contra el patrimonio. Subapartado 1. Excusa absolutoria en delitos patrimoniales. Se recoge en el artículo 268.1 que están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil los cónyuges que no estuvieran separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio y los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción, así como afines en primer grado si viviesen juntos por los delitos patrimoniales que se causaren entre sí, siempre que no concurra violencia o intimidación o abuso de la vulnerabilidad de la víctima, ya sea por razón de edad o por tratarse de una persona discapacitada. Entre los sujetos activo y pasivo existen vínculos familiares o relación de afinidad, que son los que justifican la existencia de esta excusa absolutoria, fundada en razones de política criminal. Para apreciar esta excusa absolutoria y la consiguiente sanción de pena que conlleva, se exige en la realización de los hechos la existencia de la relación de parentesco, la ausencia de violencia o intimidación y que no se haya abusado de la vulnerabilidad de la víctima, bien por razón de edad, y aquí habría que incluir tanto a los menores como a las personas mayores de edad o bien por ser una persona discapacitada. Subapartado 2. Participación de extraños. En el artículo 268.2 se recoge que la excusa absolutoria no es aplicable a los extraños que participaren en el delito, de tal forma que si en el delito cometido entre familiares participa algún extraño, éste responderá por los hechos cometidos, aunque los otros partícipes estén exentos de responsabilidad por apreciarse la excusa absolutoria. Y subapartado 3. Actos preparatorios. En el artículo 269 se recoge que la provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos de robo, extorsión, estafa, apropiación indebida serán castigadas con la pena inferior en 1 o 2 grados a la del delito correspondiente. Y terminamos el tema con los ejercicios de autoevaluación. Primera pregunta. ¿El delito de interrupción del funcionamiento de sistemas informáticos lo cometen aquellos que sin estar autorizados? La respuesta es: sustituyan un sistema informático de manera grave. Segunda pregunta. ¿La destrucción, daño grave o la inutilización para el servicio de establecimientos o instalaciones militares si la cuantía de los daños asciende a 700 euros? La respuesta es: serán constitutivos de un delito de daños. Y 3. En el delito de daños, el perdón del ofendido, y la respuesta es: solo se admite en los casos de daños causados por imprudencia grave.